Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Valentina Perdomo Osorio, soy del grado 11.2 y en este momento voy a explicarle la literatura antigua. ¿Qué es la literatura antigua? Se entiende por literatura antigua el conjunto de obras literarias que fueron escritas aproximadamente en el siglo V a.C. y al inicio de la Edad Media. Sin embargo, se debe tener en cuenta la literatura antigua no se desarrolló por igual y al mismo tiempo a lo largo del mundo, y esto como consecuencia de las distancias que existían entre los diversos grupos y comunidades. Características de la literatura antigua. Los temas de esas obras literarias en su mayoría trataban temas religiosos, sobrenaturales y dioses. Trataban de dar respuesta al origen del ser humano, del mundo, tema de gran incógnita para la época. Obras más importantes era La Diosa, quien la escribió Homero, la epopeya de Gilgamesh, Anónimo en Babilonia, la Ilíada, Ondas de Horacio, Roma Poesía. Como observamos, aquí hay imágenes de La Diosa de Homero, la epopeya. Seguimos. Literatura griega. Es aquella escrita por autores anónimos de Grecia alrededor de los años 2000 a.C. y áreas geográficas de la influencia, muchas compuestas en su dialecto, se entiende a lo largo de todos los periodos de escritores de ese origen o en ese momento. Uno de los autores principales de la literatura griega era el señor Homero Eioso, autor de la Ilíada y la Odisea. Y Hegioso, hacia la segunda mitad del siglo VIII a.C., trabajos y días poéticos y dialécticos. Aporte literario. Los principales aportes literarios de la antigua civilización fueron gracias a los chinos, griegos y hebreos. Literatura china. Tienen una historia que se remonta desde los más antiguos archivos oficiales dinásticos observados hasta la obra de ficción surgida durante la dinastía Ming, para el entretenimiento de la masa y letra de la China. Literatura hebrea. La literatura hebrea es el nombre que se le da a las obras literarias en lengua hebrea. El Antiguo Testamento, primera parte de la Biblia, ocupa el lugar más destacado en la literatura antigua del pueblo hebreo. Él lo denomina Torah o ley y contiene las diversas expresiones en el pueblo de Israel. Los primeros judíos eran tribus que habían emigrado en Mesopotamia o comenzó en el segundo milenio de Cristo. Literatura egipcia. Es una de las primeras manifestaciones escritas del pensamiento humano. Fue elaborado con una serie de signos y signos llamados jeroglíficos, que en su época se llama el tercer milenio antes de Cristo, permitiendo a los habitantes de ese pueblo apostado a las orillas del Nilo transcribir todas las relaciones en su costumbre. Profesora, hasta aquí llegué. Muchas gracias.